buenas para todos y todas. Mi nombre es el doctor José Antonio Cova Lacle. Yo soy médico de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Soy magíster en genética de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Soy médico pediatra del Hospital Universitario Angélico Mackenzie, Instituto Presbiteriano Mackenzie. Soy subespecialista en enfermedades raras y errores innatos del metabolismo. Y además de eso, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. En el día de hoy, y de la mano de CEPCAL, que es la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina, queremos traerle a ustedes una presentación sobre el síndrome de Prader-Willi en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Síndrome de Prader-Willi para la concientización de esta enfermedad rara. Primero que todo, no tengo ningún conflicto de interés financiero o personal que puedan haber influido en el contexto de esta presentación. Es por ello que declaro que no existe ningún conflicto de interés relacionado con el contenido de la misma. Los temas que abordaremos en el día de hoy son definición, epidemiología, etiología, consideraciones genéticas sobre la etiología de la enfermedad, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, asesoría genética y consideraciones finales. Obviamente, todo hablando sobre el síndrome Prader-Willi. El síndrome Prader-Willi se define como una enfermedad genética multisistémica compleja que tiene una gran discapacidad intelectual. Es causada por la pérdida o inactivación de los genes paternos en la región Q11 y Q13 del cromosoma 15. El manejo de estos pacientes obviamente requiere un tratamiento y un equipo multidisciplinario que tenga que saber de ese tema, en el cual van a estar presentes nutricionistas, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, psicología, endocrinología pediátrica, entre otras. Una enfermedad rara se define como una enfermedad con una incidencia de aproximadamente de 1 por cada 2.000 personas. En otros países se define como una incidencia de 5 por cada 10.000, aunque la proporción es la misma. Ya cada gobierno ha adoptado diferentes definiciones para la misma enfermedad rara. Igual la OMS dice que una enfermedad rara es aquella que tiene una incidencia de 5 casos por cada 10.000 habitantes. La incidencia del síndrome Prader-Willi es una incidencia estimada aproximadamente 1 de cada 10.000 a 30.000 nacidos vivos a nivel mundial. En promedio, se dice que es por 1 a cada 15.000 nacidos vivos. En América del Norte, obviamente que son las estadísticas más veraces que tenemos a nivel de América, lo que es Estados Unidos y Canadá, se estima una incidencia cercana a 1 por cada 15.000 o a 1 por cada 20.000 nacidos vivos. En América Latina los datos son muy escasos y eso puede llevar a un sesgo en la información y en el reporte de esta enfermedad, ya sea por subdiagnóstico o además por pobre acceso a pruebas genéticas especializadas o a un aconsejamiento genético adecuado. La incidencia infraestimada se crea, como les digo yo, porque existe un limitado acceso a estas pruebas moleculares confirmatorias, como por ejemplo en este caso estudios de metilación en el locus 15Q11, Q13, que es el que nos da un diagnóstico certero y específico de esta entidad. Un cromosoma es una unidad de material genético formada por una hebra que viene del padre y una hebra que viene de la madre. Como podemos ver en el dibujo de la mano derecha, encontramos una hebra azul y una hebra rosada. La hebra azul, vamos a pensar que es en la parte del cromosoma, la mitad del cromosoma, le voy a hablar así para poderme entender mucho mejor, que viene del padre. Ya la hebra rosada del cromosoma es la parte genética del 50% del material genético que nosotros vamos a tener que viene de nuestra madre. En total tenemos 23 pares de cromosomas. En los hombres, el cromosoma número 23 está conformado por un cromosoma X y un cromosoma Y.
En las mujeres, el cromosoma número 23 está conformado por 2 cromosomas X. Obviamente, cada cromosoma está hecho por pares. Entonces, el cromosoma 1, como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, tiene 2 cromosomas igualitos, en la cual el 50% del material viene del padre y el 50% del material viene de la madre. El síndrome de Prader-Willi es una entidad genética compleja que se produce por una mutación o una pérdida de la expresión en los genes que se encuentran en el cromosoma 15, más específicamente en el brazo largo del sector 11 al sector 13 de este mismo cromosoma. Para clasificar bien las partes del cromosoma, tenemos un brazo largo, que es este, por ejemplo, que se encuentra acá a mano derecha, el que se encuentra inferior, y un brazo corto, que se encuentra aquí a mano derecha, en la parte superior de cada uno de estos pares. El brazo largo de cada cromosoma se define como Q, y el brazo corto de cada cromosoma se define como P y viene del francés petit. Es por ello que la región 15Q11 hasta la Q13 nos habla de que la alteración se encuentra en el cromosoma 15, en el brazo largo, en el sector 12 al sector 13. Esta región tiene como tal una importante función. Esta exhibe una importante impronta genética. Pero, doctor José, ¿qué es la impronta genética? Este es un fenómeno como tal epigenético que se produce para realizar una expresión de cuáles son los genes y cuáles son los cromosomas que se van a manifestar en nuestro cuerpo. Es decir, la impronta genética es un fenómeno epigenético por el cual ciertos genes se expresan solo a partir de uno de los dos alelos parentales, como les expliqué, ya sea el materno o sea el paterno. Mientras el otro alelo se encuentra completamente silenciado, y ello se supone por mecanismos de metilación, o sea, de expresión de este mismo DNA. El síndrome de Prader-Willi como tal se produce una alteración en esta impronta genética, en este mecanismo de expresión genética entre los genes que se producen o que se encuentran entre el brazo largo del cromosoma 15, región 11, hasta la región 13, y normalmente solo se expresan a partir del alelo paterno. Si este alelo paterno no se encuentra, o sea, existen dos alelos que vienen de la madre, o el alelo paterno como tal propiamente dicho, se encuentra una mutación en esta región, ello va a ocasionar un síndrome conocido como el síndrome de Prader-Willi. Si este alelo obviamente se encuentra damnificado, falta información, hay una traslocación o alguna alteración de esta impronta genética o de este material que nos viene heredado por nuestro padre, el síndrome se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que nos puede causar esta pérdida como tal de la expresión del cromosoma, de esta región del cromosoma 15 o de esta información de material genético que viene heredada de nuestro padre? Entonces existen tres mecanismos principales que pueden producir este síndrome. La primera es la de lesión paterna, o sea, que la información genética que viene dado por nuestro padre en el cromosoma 15, específicamente en la región 15Q11 y 15Q13, como les mencioné anteriormente, se encuentra absolutamente borrada o no existe. Eso significa de lesión. Y este es, digamos, la causa más común del síndrome Prader-Willi. Esto conlleva como tal al 70 al 75% de todos los casos. O sea, más de dos terceras partes. Además de eso, otro de los mecanismos claros que nos puede ocasionar un síndrome Prader-Willi se llama la disomía uniparental materna, que como le comenté anteriormente, es cuando un niño o una niña nos hereda las dos copias del cromosoma 15 de la madre y ninguna del padre. Así tengamos dos copias propiamente dichas que vengan
bien, que no tengan mutación, que vengan sin alteración, sin deleciones, sin nada, que nuestra madre aleatoriamente nos da en el momento de la división del núcleo celular, en la mitosis, cuando se está formando nuestro embrión, ello hace que una de estas dos copias se vean silenciadas, o sea, no se pueda expresar adecuadamente. Y como los cromosomas que deberían ser, y como los genes que deberían ser heredados de nuestro padre no se encuentran, entonces se va a producir síndrome de Prader-Willi. Este se puede producir aproximadamente entre el 20 al 25% de los casos. Es mucho más raro. Y en tercer lugar, la alteración, digamos, menos común es cuando existe defectos en el centro de la impronta. Dentro de nuestro cromosoma como tal, existen unos genes que nos marcan la expresión de otros genes. Y cuando existen alteraciones, microdeleciones, microtraslocaciones, etcétera, alguna alteración del material genético que afecta el centro de impronta del cromosoma 15, o una región como tal que regula la expresión del mismo o la metilación del mismo, y ello hace que no se produzca una adecuada activación de los genes. Entonces, por ejemplo, no tiene que ser específicamente los genes que se encuentren entre el 15q11 al q13, sino puede ser otro gen que nos manifieste la expresión de estos genes que sí se encuentran dentro del 15q11 al q13. Es un poquitico enredado, pero es muy fácil de entender al final. Entonces, hablemos un poco sobre la fisiopatología del síndrome Prader-Willi. La pérdida de expresión de estos genes, la pérdida de expresión de los genes que venimos heredados de nuestro padre, cuando existen algunos de estos tres mecanismos que les comenté anteriormente, afecta una zona crítica de nuestro material genético que va a crear las pautas y que va a tener una función primordial en nuestro desarrollo neurológico, en nuestro control endocrino y en nuestro control metabólico. Y cuando se ocurre una pérdida de esta función, obviamente se van a alterar estos sistemas, tanto el neurológico, tanto el endocrino como el metabólico. ¿Y qué es lo que sucede? Desde que el niño nos nace, presenta unas alteraciones propias de su edad en la etapa neonatal, que van a ser diferentes en la niñez, que van a ser diferentes en la adolescencia, en la adultez, y la mayoría de estos casos no llegan hasta la vejez. Es por eso que a continuación les voy a comentar cuáles son las diferentes fases, un poquito más para adelante, cuáles son las diferentes fases en la vida de estos pacientes con Prader-Willi. Entonces, como les comenté anteriormente, no se produce una impronta genética adecuada, o sea, no se expresan los genes que se encuentran dentro del 15, eh, dentro del brazo largo del cromosoma 15, como les comenté anteriormente, y ello nos lleva a una alteración en el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que regula las principales funciones de nuestro cuerpo, como la tiroides, como la secreción de hormonas, como el apetito, la temperatura, el sueño. Y en el hipotálamo se produce una molécula que es conocida como el péptido Y. El péptido Y es un péptido que como tal nos se ve envuelto en los mecanismos de saciedad. Y como existe una alteración en esta región genética, como les comenté anteriormente, especialmente cuando se altera el gen SNORD116, ello lo que nos hace es que el paciente tenga una alteración en la saciedad y nunca se va a sentir saciado. Es decir, siempre va a estar con hambre y con un sentimiento de hiperfagia, que es una hambre anormal. Lo que nos va a llevar, obviamente, a una obesidad mórbida. Esto nos afecta el desarrollo, esto ya sabemos que viene desde la parte genética que nos afecta el hipotálamo y no nos puede regular el apetito de nuestros pacientes. Además de eso, se produce, como les digo, una hambre absolutamente voraz
Y el índice de obesidad en estos pacientes, si no se controla adecuadamente la ingesta de proteínas, de carbohidratos, de grasa, etcétera, va a ser absolutamente alto. Como les comenté, el hipotálamo también tiene funciones en la termorregulación corporal. Y es por eso que muchos pacientes con Prader-Willi, además de lo que produce la obesidad mórbida, tienen alteraciones como tal en la termorregulación. No tolera el calor, no tolera el frío y tiene una respuesta inadecuada especialmente al frío, por lo que se conoce como una disfunción hipotalámica termorreguladora. Por último, el hipotálamo, dentro de todas las funciones que tiene, también nos tiene una función en nuestro sueño. Los pacientes con síndrome Prader-Willi tienen un trastorno de sueño y frecuentemente se encuentran asociados con la alteración del ritmo circadiano, la secreción de melatonina, que es una hormona que se produce en la pared interna de los párpados y es importante para poder dormir, y el control central del sueño. Entonces, además de las alteraciones como tal hipotalámicas, existe otra glándula que se llama la pituitaria, que se encuentra en nuestro cerebro. La disfunción pituitaria también nos va a llevar otras alteraciones, como el déficit de la hormona de crecimiento, que es responsable de que estos pacientes tengan una talla baja, no tengan una masa muscular adecuada y por eso el cuerpo de ellos es completamente diferente. Un hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, los genitales no se desarrollan adecuadamente porque no se produce la gonadotrofina, que es una hormona como tal que activa y hace que los genitales se puedan desarrollar adecuadamente. Ello nos lleva a tener unos genitales pequeños, un no descenso de los testículos en los varones, una pubertad incompleta o una pubertad ausente, y estos pacientes generalmente tienen una infertilidad de origen central. Además de eso, tenemos alteraciones de la glándula tiroides. Algunos casos no es tan común las alteraciones de la glándula tiroides, pero también es por por una secreción inadecuada de la TSH. Además, tenemos una alteración en la secreción de la ACTH, lo que pueda tener una respuesta disminuida al estrés o una insuficiencia suprarrenal negativa. Además de la alteración mencionada anteriormente, estos pacientes van a cursar con un retraso neuropsicomotor y trastornos cognitivos importantes, también conocido como trastornos neurocomportamentales. La alteración de estos genes que se encuentran en esta región mencionada, junto con la disfunción del hipotálamo, impacta negativamente sobre el desarrollo neuropsicomotor de nuestros niños afectados con esta entidad. Es muy común encontrar retraso global del neurodesarrollo y una discapacidad intelectual leve a moderada. Estos pacientes normalmente tienen un coeficiente intelectual entre el 50 al 70%, a 70 puntos. Además, es común encontrar pacientes con trastorno de ansiedad, irritabilidad fácil, obesidad porque tiene una compulsividad alimentaria, un trastorno del espectro autista, comportamientos compulsivos como pacientes con TDAH, pacientes con TOC, pacientes con TOC, y especialmente alteraciones neurocomportamentales relacionadas con la alimentación. Se produce una alteración como tal en el tono muscular de nuestros pacientes y es común encontrar esta alteración, esta hipotonía, que es un tono muscular bajo, desde el periodo neonatal. La hipotonía muscular es uno de los signos principales y más precoces en los cuales tenemos que sospechar en un paciente neonato un síndrome Prader-Willi. Obviamente, estos pacientes no nacen obesos, ellos nacen de un peso y un tamaño normal, pero el primer signo neurológico que tiene que llamar la atención es la hipotonía. Y ello está relacionado con la disfunción neuromuscular central y también con la alteración de neurotransmisores importantes como el GABA en las áreas motoras cerebrales de nuestro paciente. Entonces, como les comenté anteriormente, el paciente cuando nace
no nace obeso, no tiene una compulsividad alimentaria, no nace insaciable, ni tiene otros síntomas como los que les comenté. El paciente cuando nace inicialmente tiene una hipotonía y tiene una alteración en la succión. De los reflejos primitivos es el único reflejo que se ve afectado. La segunda fase de nuestros pacientes con síndrome de Prader-Willi se encuentra entre los 2 a los 4 años. Se produce una recuperación del apetito, pero aún sin hiperfagia. El paciente consigue comer mejor, deglutir mejor y recupera obviamente mucho peso del cual perdió en su etapa neonatal. Ya entre los 4 y los 8 años comienzan los dolores de cabeza, porque son pacientes que tienen una compulsividad alimentaria, tienen demasiada hambre y ya obviamente ellos comienzan en esta etapa hasta ya ser adolescentes que tienen una hambre completamente insaciable y unas conductas alimentarias obsesivas. Y en los pacientes que pueden llegar hasta la adultez, ya se encuentra en la mayoría de los casos una disminución del apetito y una mejor autorregulación, pero ello no es dado como tal por la parte genética ni por su parte neurocomportamental, sino por las intervenciones terapéuticas, neuropsicológicas y cognitivo-conductuales que son necesarias en estos casos. El diagnóstico. Entonces aquí vamos a hablar de cebras. Si yo nunca he visto una cebra en mi vida, yo voy a pensar que un caballo es una cebra. Lo mismo acontece con los caballos. Si yo nunca he visto un caballo en mi vida, yo voy a pensar que un burro es un caballo. Y efectivamente no. El diagnóstico temprano es la clave como tal para prevenir diferentes alteraciones en nuestros pacientes y obviamente mejorar el pronóstico neurológico, neurocomportamental, cognitivo y social de nuestros pacienticos. Es decir, si sabemos reconocer adecuadamente cuáles son los signos y síntomas en cada etapa de la vida que nuestros pacientes se encuentran, vamos a conseguir obviamente identificar posibles síntomas de la enfermedad y con ello llevar a estos pacientes a un test genético para así cerrar un diagnóstico más fácil y comenzar las intervenciones necesarias. Como les comenté anteriormente, el síntoma principal desde el nacimiento hasta los 2 años es la hipotonía, una succión muy débil. El síntoma principal entre los 2 a 6 años son pacientes que tienen una clínica bien marcada con hipotonía, con un antecedente de succión débil, retraso global del desarrollo, talla baja y o retraso del crecimiento y el aumento ponderal. Pacientes de 6 a 12 años tienen una hipotonía con antecedente de succión débil, retraso global del neurodesarrollo y ya tienen hiperfagia, obsesión por la comida y obesidad. Y desde los 13 años hasta la vida adulta, el principal síntoma clínico que el paciente tiene es un deterioro cognitivo importante, empeoramiento de los trastornos neurocomportamentales, obsesión por la comida, obesidad importante, genitalia muy pequeña o hipodesarrollada y alteraciones del comportamiento como rabietas y, como les dije anteriormente, empeoramiento de los trastornos neurocomportamentales. Entonces, ¿cómo realizamos o cómo llegamos al diagnóstico del síndrome de Prader-Willi? Como ya lo dijimos, obviamente, y cabe recordarlo, es una alteración en los genes, en la expresión de los genes que son heredados del padre, que se encuentran en la región 15Q a 15Q11 a 15Q13. Estos genes están relacionados con regiones fisiológicamente reguladas por la impronta del alelo materno silenciado, que es lo que les comenté anteriormente. Es decir, que si el alelo paterno se encuentra ausente, defectuoso o silenciado, se produce este síndrome. Y con un análisis del estado de metilación, es decir, una prueba de metilación de esta región, vamos a saber si el gen está metilando adecuadamente o no está metilando adecuadamente. Es decir, cuando un gen metila, es que un gen se expresa. Y si el gen no metila, es que el gen no se expresa. Y si el gen no se expresa, cierra diagnóstico de síndrome Prader-Willi para el 99% de los casos. Entonces, tenemos varias líneas de tratamiento y como les dije al inicio, tienen que ser tratamientos multidisciplinares y la idea es obviamente trabajar todos en equipo, cosa que es muy complicado en nuestro medio porque cada especialista se preocupa por su parte. Es por eso que la charla de hoy quiero no solamente
exhortarlos a realizar un manejo junto con el equipo de enfermería, psicología, nutrición, fisiatría, endocrinología, etcétera, sino también a la implementación de juntas médicas para discutir los tratamientos desde todos los puntos de vista desde la terapéutica actual. Y tenemos diferentes tipos de intervenciones que se pueden hacer para mejorar la vida de estos pacientes. La primera es la intervención farmacológica, la segunda es la intervención nutricional, la tercera es la intervención psicoemocional, la cuarta intervención quirúrgica y la quinta es el manejo de las comorbilidades propias de este síndrome. Entonces la intervención farmacológica principalmente se encuentra eh, comandada por el endocrinólogo o el endocrinólogo pediatra. Y el tratamiento es suministrar la hormona de crecimiento recombinante humana o la somatotropina que se encuentra disminuida su producción por parte del hipotálamo. Esto como tal realiza una sustitución de la hormona que el cuerpo no produce por una hormona sintética, lo que aumenta la altura, la velocidad de crecimiento y si se aumenta la altura se disminuye el porcentaje de grasa corporal de nuestros pacientes. Obviamente su eficacia es mucho menor cuando se comienza en etapas tempranas de la vida y va disminuyendo progresivamente así el paciente va creciendo. Es decir, un paciente adulto con los núcleos de osificación ya cerrados por encima de 15 años, el beneficio con la somatotropina va a ser muy poco. El empleo no se usa esta hormona en pacientes que tienen infecciones recurrentes del tracto respiratorio, que pueden ir de moderadas, leves a severas. Por ejemplo, pacientes que tienen mucha asma, pacientes con apnea de sueño, pacientes con alteraciones otorrinolaringológicas como amígdalas hipertróficas, alteraciones en la ventilación, una apnea del sueño derivada de la misma obesidad. Y ello se debe a que esta hormona empeora como tal estas condiciones, lo que puede ocasionar una muerte súbita en los niños por hipoxia. La intervención nutricional no hay que dejarla de lado y tiene que ser muy, muy importante y aquí tienen que participar todos los miembros de la casa, porque no hacemos nada con que intentar que nuestro paciente no coma chucherías, ni comida de paquetes, ni comidas rápidas, si en la casa seguimos comiendo mal. Tiene que ser algo familiar para que se demuestre el compromiso de todos los miembros de la familia con el tratamiento de nuestro paciente, Albo. Es importante, obviamente, que dentro de la comida que nuestro paciente sea saludable y, como les comenté, restringir el acceso a estas otras comidas que no son saludables. Siempre tienen que hacer en una alimentación supervisada cantidades limitadas y orientado por un nutricionista o por un nutrólogo. Igual en todos los casos es muy importante que sea orientado por un profesional de la salud experto en nutrición. No nos dejemos llevar de esos falsos gurús de internet que creen que haciendo un curso ya saben de lo mejor de la nutrición. Existen profesionales como las nutricionistas que estudian muchos años para ofrecernos los mejores beneficios nutricionales y médicos que se dedican a esta parte nutricional como los nutrólogos que obviamente tienen que ser consultados en el momento de realizar una intervención nutricional en paciente con Prader-Willi. La orientación psicoemocional es una de las piezas claves en el tratamiento del síndrome de Prader-Willi. Porque si nuestro paciente nos realiza obviamente una rabieta, nos realiza una agresividad por hambre, el paciente tiene que saber y tiene que aprender a manejar estas emociones. ¿Y quién mejor que esto que realizarlo de la mano de un psicólogo o de un psiquiatra? Cada etapa de la vida implica diferentes retos y si el paciente no sabe afrontar estos retos adecuadamente, no tiene las herramientas suficientes, se va a llenar más de ansiedad, más de depresión y van a ocurrir todas estas alteraciones. Aún así, mismo así que el paciente tenga una predisposición a ansiedad, agresividad y una dificultad para desarrollarse en sociedad, lo importante es que siempre el paciente tiene que ser acompañado por psicología y psiquiatría, porque aquí es donde vamos a ofrecerle herramientas farmacológicas y psicológicas a nuestros pacientes para que afronten
estas alteraciones de las cuales tiene una predisposición genética grande. Las intervenciones quirúrgicas no son tan comunes en la enfermedad, en el síndrome de Prader-Willi, pero ya para algún tipo, obviamente, de alteraciones como eh, cuando ya son demasiado obesos los pacientes que no se pudo hacer nada ni farmacológicamente, ni con la somatotropina, ni con estos fármacos nuevos que que están usando los endocrinólogos para combatir la obesidad. Entonces se propone un manejo de cirugía bariátrica. Esto como tal no está regulado a nivel mundial, pero hay mucha literatura escrita cuando se realiza el bypass yeyuno ileal o la gastrectomía subtotal, lo que ha demostrado resultados satisfactorios con la disminución de peso en pacientes con Prader-Willi, pero con un efecto rebote muy grande porque estos pacientes quedan igual, no se les maneja el hambre, queda con mucha hambre y la mayoría ganan de peso en los pocos años. El 80% de los niños de Prader-Willi, como les comenté, pueden presentar criptorquidia, genitales pequeños o cáncer testicular por el no desarrollo sexual de nuestros órganos reproductivos. Es importante también considerar una intervención quirúrgica para prevenir la criptorquidia en estos niños y prevenir el cáncer testicular. Y bueno, las complicaciones propias y las comorbilidades propias de esta enfermedad se van a manejar de acuerdo con el sistema que se encuentra alterado. Es decir, la apnea del sueño, que es secundaria a la obesidad, tiene que ser abordada por un otorrino o un neumólogo y con un uso de un CPAP a la hora de dormir. La salida pegajosa, la hipertrofia de las amígdalas también tiene que ser abordada tanto por endocrinología como por otorrinolaringología. Las alteraciones ortopédicas, los dolores en las articulaciones, la desviación de la columna vertebral, normalmente requieren fisioterapia, pero también una valoración, seguimiento por el ortopedista. Estos pacientes es muy común presentar alteraciones en los ojitos, por lo que hacer visitas con el oftalmólogo periódicamente es supremamente importante. Y no podemos olvidar que estos pacientes tienen una disminución del coeficiente intelectual, un hambre absolutamente voraz, y para ello va a ser más importante comer y beber cosas que lavarse los dientes. Es por eso que alteraciones en la higiene bucal y en la salud bucal de estos pacientes tienen que ser orientadas también y tienen que ser manejadas por un profesional de la salud, en este caso un odontólogo. Entonces, ¿para qué nos sirve realizar una asesoría genética en el síndrome de Prader-Willi? Obviamente para confirmar la sospecha, porque podemos tener un bebé hipotónico por otra causa diferente o podemos tener una obesidad por otra causa completamente diferente. Y es por eso que necesitamos hacer test genéticos para llevar estas pruebas moleculares y confirmar si se trata de un síndrome Prader-Willi y la causa fue una lesión, una disomía uniparental o un defecto en el centro de la impronta de este gen. Obviamente, para saber si esta entidad puede tener una recurrencia en futuros embarazos en la madre y si puede ser detenido en algunos casos para realizar un adecuado apoyo emocional. Porque los padres que no conocen esta enfermedad rara, es completamente difícil llegar uno y decirles, no, su hijo tiene síndrome Prader-Willi. No van a saber, no van a entender hasta que se produzca ese insight. Es el médico genetista que tienes que ofrecerle todas las herramientas para que los padres como tal puedan entender este diagnóstico y puedan realizar una adecuada contención y orientación al impacto que va a tener todos estos síntomas y todas estas alteraciones en la vida de sus hijos. Obviamente, la asesoría genética también ofrece un consejo reproductivo sobre el diagnóstico prenatal, la preimplantacional y otras opciones reproductivas como la fertilización in vitro. Y también hacer una asesoría genética también es llevar educación sobre estas enfermedades raras, así como estamos haciendo en este momento mediante CEPCAL para poder llevarles a ustedes una información fácil de digerir, fácil de estudiar y un resumen de toda la literatura que se encuentra en Internet hasta el día de hoy. Entonces, para terminar,
Las consideraciones finales que quiero que ustedes se lleven a casa es que el diagnóstico oportuno y la asesoría genética son claves para el manejo inicial y el manejo completo y el abordaje integral de nuestros pacientes con síndrome de Prader-Willi. Además, ello permite comprender la causa, orientar a la familia y planificar futuros embarazos. Y un enfoque integral va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Es por ello que les comenté anteriormente, intervenciones que son realizadas en edades tempranas funcionan mucho mejor que las que son realizadas en edades tardías, adultas, adolescencia o en la vejez. No siendo más, quiero darles las gracias por su atención, por haber escuchado esta charla. Por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmelo saber. Me pueden contactar mediante mis redes sociales en Instagram como @josecovapediatra, en LinkedIn como José Cobalaclé, en TikTok como José Cova Pediatra y mi email para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario es josecovapediatra@gmail.com. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.